Buenos días, soy el doctor Francisco La Rosa, soy egresado de la primera promoción de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Federico Villarreal y actualmente soy profesor asociado del Departamento de Patología de la Universidad de Colorado, así como profesor honorario de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Quisiera en primer lugar agradecer a la Universidad de Colorado por habernos brindado su infraestructura para hacer esta transmisión desde Denver, Colorado, hasta Lima, Perú, y también a la flamante Asociación Peruana de Telesalud y Telemedicina. Esta presentación, esta conferencia es como homenaje al 47 aniversario de nuestra Facultad de Medicina de Hipólito Unanue de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y tenemos también que hacer hincapié de que nuestra Asociación Peruana de Telesalud y Telemedicina es una filial de la Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina, que tengo el honor de presidir también. Les invito también a visitar estas páginas web para poderse mantener informado acerca de nuestras actividades en telesalud y telemedicina. Pasamos ahora al motivo de nuestra presentación para poder revisar la patología de las vías urinarias y en primer lugar hacer una revisión de los aspectos normales de la vejiga urinaria. Comenzando con la parte de lo que es aspecto normal de las vías urinarias, acá les tengo una fotografía de la vejiga urinaria abierta en la parte anterior con la uretra del aspecto que está un poco irritada e inflamada con uretritis y el resto de la mucosa que es más o menos de aspecto normal. El aspecto rugoso de la mucosa es porque la vejiga es bastante elástica y al estar vacía se contrae produciendo estos pliegues que ustedes ven. A nivel histológico, la vejiga tiene elementos importantes que vamos a usar para la clasificación principalmente de procesos neoplásicos. En este caso tenemos el urotelio, que es un epitelio transicional que está cubriendo una submucosa que es bastante laxa con fibro conectivo, con tejido fibroconectivo, y seguidamente tenemos la capa muscular y posteriormente la grasa perivesical y la serosa. A nivel mayor aumento vemos que el epitelio transicional está compuesto por varias capas que tienen una maduración progresiva desde las células basales hasta las células llamadas células umbrella, que son las que están en contacto con la orina constantemente y que tienen una morfología y un fenotipo especial. Como ustedes ven, este epitelio se llama transicional porque cambia constantemente de morfología debido al estiramiento de la vejiga dentro de su proceso natural fisiológico. Dentro de las patologías que no son de tipo neoplásico, sino simplemente de las alteraciones congénitas, podemos mencionar las malformaciones arteriovenosas, duplicaciones, próstata ectópicas, podemos encontrar tejido prostático ectópico o extrofia de la vejiga, que les voy a enseñar un par de ejemplos, hipoplasias también de la vejiga o cloacas persistentes donde hay comunicación con el recto y el uraco patente donde hay comunicación con el cordón umbilical. En este caso les estoy enseñando unas fotografías clásicas de Netter, de extrofia vesical, donde ustedes pueden ver que la vejiga, la mucosa de la vejiga está expuesta por falta de cierre de la pared abdominal y se pueden ver inclusive los orificios de los uréteres. O sea, la orina es vertida hacia el exterior directamente y esto tiene que ser, como ustedes comprenderán, corregidos quirúrgicamente. Muchas veces se presentan también malformaciones a nivel del tracto genital. En este caso es un niño que ha nacido con una extrofia vesical, como ustedes pueden ver, donde se puede ver la mucosa de la vejiga.
También de las anomalías del uraco vamos a ver que existen comunicaciones que pueden ser patentes y tener comunicación externa con la cicatriz umbilical, o pueden estar simplemente representadas por canales ciegos que eventualmente pueden cerrarse, pero muchas veces pueden presentar complicaciones y este tipo de divertículos o lesiones en tipo reloj de arena que tienen que ser tratadas quirúrgicamente. Estas a veces los pacientes no tienen conocimiento de que tienen estos problemas hasta que se hace un examen radiológico para investigar otros problemas. Lo importante es de que estas comunicaciones del uraco pueden ser el nido para el inicio de cánceres, especialmente de tipo escamoso. O sea que hay que tener mucho cuidado y estas malformaciones es recomendable siempre el poderlas corregir quirúrgicamente. Entre otras anomalías de tipo neoplásico que no voy a entrar en detalle, les voy a proporcionar a todos los alumnos para que puedan bajar esta presentación y estudiarla en más detalle, pero simplemente desde el punto de vista académico quiero mencionar una serie de patologías dentro de las cuales los divertículos, el cistocele y las piedras o litiasis, obstrucciones, traumas, etcétera, son las patologías más comunes que se pueden encontrar que no son de tipo neoplásico. En los casos de los divertículos, vuelvo a repetir, pueden anidar procesos neoplásicos y hay que tener mucho cuidado. Y desde el punto de vista de citoscopía simplemente aparecen como una pequeña abertura en la superficie de la mucosa de la vejiga que se pueden evidenciar con un examen retrógrado. Con un catéter se perfunde un líquido de contraste para poder ver la presencia de estos divertículos, como pueden ver ustedes, que están adyacentes a la vejiga y conectados por un pequeño orificio. Las litiasis vesicales son también relativamente frecuentes y son mucho más comunes en pacientes con paraplegia, cuando existe problemas de vejiga neurogénica que no puede vaciarse completamente, las piedras y especialmente relacionadas con la dieta y con susceptibilidades genéticas. Esto puede también condicionar no solamente la presencia de obstrucciones, sino también de procesos neoplásicos. Las cistitis, muy comunes, principalmente en mujeres, debido a la mayor exposición a la flora bacteriana del colon. Cistitis agudas son muy comunes, pero también tenemos una gran variedad de otras cistitis que no son necesariamente infecciosas, sino que pueden ser también de etiología no bien determinada, como las cistitis eosinofílicas, las cistitis foliculares de procesos inflamatorios crónicos, la malacoplaquia, que es relativamente rara, pero también que se presenta como un proceso de deficiencia del sistema de defensa a infecciones bacterianas, con una gran infiltración de monocitos, etc. Y la esquistosomiasis, que veremos más tarde con mayor detalle. Esta es una representación de la superficie de la vejiga en una cistitis hemorrágica, en un caso de un paciente que ha sido tratado con cumadina. La cumadina puede producir sangrados a todo nivel, no solamente en la piel, sangrado nasal, hematuria, sangrado cerebral, y también en cualquier mucosa se puede presentar estas grandes extensiones de hemorragia que se ven al microscopio como extravasaciones de la sangre dentro del tejido conectivo. La cistitis cística, en este caso estamos viendo una imagen en una citoscopía, donde pueden ver ustedes estas formaciones polipoides que al nivel microscópico tienen una apariencia de glándulas intestinales que pueden ser simplemente ectopia de tejido intestinal, o sea, puede ser congénita o también puede ser adquirida.
la vejiga, cuando tiene un proceso inflamatorio crónico, puede tener procesos de metaplasia, como vamos a poder ver más adelante, y condicionar la presencia de tejido que no es propio de la vejiga, como en el caso de estas glándulas de tipo colónico, con células goblet, que son típicas, muy similares a las que se encuentran en el colon. Estas cistitis glandular puede también ser el origen de cáncer y especialmente de adenocarcinoma, que va a tener todas las características histológicas de un adenocarcinoma de colon, pero originado en la vejiga a nivel de estas presencias de cistitis glandular. La esquistosomiasis la voy a tratar, tienen bastante material acá para revisar posteriormente, que es principalmente en la zona de Egipto, con tantas represas y reservorios de agua que hay a la vera del río Nilo. En los últimos años, en los últimos 100 años, se ha presentado una gran epidemia de esquistosomiasis, que no solamente el esquistosoma, como ustedes saben, que se encuentra el intermediario en conectores de agua dulce, el esquistosoma va a invadir los plexos venosos de la pelvis y dentro de ellos también puede invadir la circulación venosa de la vejiga urinaria. La presencia de esta inflamación crónica puede producir también una gran cantidad de procesos neoplásicos, y en el caso de Egipto es una de las principales causas de muerte en hombres por encima de 40 años. Acá simplemente para ilustrarles el huevo y el adulto del esquistosoma, y cómo se ve el huevo del esquistosoma en una corte histológico. Como ustedes ven, el huevo está rodeado por una gran cantidad de material de inflamación crónica, con algunas células gigantes, y la identificación del huevo es patoneumónica del tipo de este tipo de infección. La incidencia de esquistosomiasis, como ustedes pueden ver en este mapa del mundo, es predominantemente en la zona de África, pero con una incidencia baja también en otros países y principalmente en la zona tropical en Latinoamérica. Otros tipos de metaplasias del urotelio son la metaplasia intestinal, la metaplasia escamosa y nefrogénicas. En esta figura ustedes pueden ver el urotelio que ha sido transformado, y en zonas, en pequeños focos, presenta glándulas o células de tipo glandular con contenido mucinoide o moco, que es típico del epitelio colónico. O sea, esta es una metaplasia intestinal o metaplasia también colónica. Hay casos también que pueden confundirse inclusive con cáncer. Este fue un caso que nosotros recibimos, que había sido diagnosticado de adenocarcinoma en un laboratorio afuera de nuestra universidad, y la razón por la cual fue diagnosticado como maligno es de que había este tipo de lagos mucinosos que habían sido la extravasación del moco entre las fibras musculares, que te daban una apariencia de un proceso maligno. Esta es otra área también que había sido identificada como un posible proceso de adenocarcinoma. Una vez que hicimos una buena evaluación, vimos de que esto era simplemente un proceso de metaplasia intestinal bastante exagerada, bastante severa, pero que no tenía, de acuerdo a los marcadores tumorales, ningún tipo de característica de tipo maligno. También el urotelio puede transformarse en mucosa escamosa. Si yo no les digo que esto ha venido de la vejiga,
ustedes bien podrían decir de que este epitelio escamoso puede haber venido del esófago. O sea que el esófago tiene un epitelio escamoso muy parecido, que es escamoso no queratinizado, o sea, no hay queratina en la superficie, y este tipo de metaplasia escamosa se presenta más comúnmente cuando hay procesos inflamatorios crónicos, como una respuesta a los cambios, las noxas, y en algunos casos también puede presentar disqueratosis, o sea, una formación anormal de queratina en la superficie. Es como que el epitelio está tratando de defenderse en una mejor forma, transformándose en un epitelio más resistente, como ser el epitelio escamoso con queratina en la superficie. Esta metaplasia escamosa se presenta muy comúnmente en los divertículos o en cualquier tipo de cavidad o anormalidad que se presente en la superficie de la vejiga, y puede ser el origen de carcinomas de tipo escamoso. A veces se pueden presentar lesiones bastante difíciles de diagnosticar, como este pólipo con metaplasia escamosa, donde ustedes ven que esta formación polipoide está llena de perlas de queratina y con una gran cantidad de reacción inflamatoria. Desde el punto de vista histológico, solamente con las secciones de hematoxilina y eosina son difíciles a veces de diagnosticar, así que en estos casos nos podemos ayudar con algunas coloraciones especiales. En este caso particular, ustedes están viendo una tinción del mismo tejido con el antígeno CD68, que especialmente tiñe las células histiocitarias, los macrófagos, y por consiguiente también las células gigantes. Como ustedes pueden ver acá, las perlas de queratina están negativas, pero están rodeadas de gran cantidad de células gigantes de tipo Langerhans, que son tipo granuloma, que se ha producido como reacción a la presencia de esta gran cantidad de queratina en la submucosa. O sea, este es un proceso benigno, pero que tiene unas características que tienen que ser siempre elucidadas. En contraste, cuando se hace una coloración con pancitoqueratina, o sea, un anticuerpo que reacciona con todas las citoqueratinas, ustedes pueden ver que las células que están acá, las células gigantes, son negativas, confirmando de que no son de origen escamoso, y más bien las perlas de queratina son las que se han teñido positivamente. O sea, vuelvo a enseñarles las dos imágenes, más o menos del mismo campo, y alternando estas imágenes entre la pancitoqueratina y el CD68, ustedes pueden comparar bien el tipo de célula y el fenotipo de las células que están conformando este tipo de pólipo. Ahora, dentro de los tumores del tracto urinario tenemos una serie de clasificaciones que han habido durante el tiempo, especialmente a nivel del urotelio, que es el tejido que más comúnmente presenta este tipo de patología. O sea, las células transicionales pueden presentar papilomas que pueden ser planos, invertidos o exofíticos, y después transformaciones premalignas como el carcinoma in situ y los carcinomas que no son invasivos y los invasivos. Después tenemos también los carcinomas de células escamosas, seguidos en incidencia por los adenocarcinomas, y también la presencia de carcinomas a células pequeñas que son neuroendocrinos, porque la vejiga, como todo elemento de tracto urinario, tiene una buena población de células neuroendocrinas, y estas también pueden de por sí presentar neoplasias, o el urotelio de por sí puede transformarse en una transformación endocrina. Y al final tenemos los tumores mesenquimales, que son del tejido conectivo,
bien sean fibrosarcomas o rhabdomyosarcomas o leiomyosarcomas, que son también parte de la estructura histológica de la pared de la vejiga. En lo que se refiere al carcinoma uretelial, puede ocurrir en cualquier parte de donde se encuentre la cubierta del tejido transicional o ureterial. Puede ocurrir desde la pelvis renal hasta la uretra, y su radio es más o menos 3:1 hombre a mujer, con una frecuencia por general por encima de los 50 años. En los Estados Unidos es el cuarto tipo de cáncer más común en hombres y es octavo en incidencia en las mujeres. O sea que si consideramos la incidencia de cáncer en Estados Unidos, el estar en cuarto lugar o en octavo lugar para mujeres, ya pueden ustedes imaginarse que es una incidencia bastante grande, y estamos viendo que en otros países también tienen una incidencia similar. He estado buscando las incidencias en el Perú, que les voy a enseñar algunos cuadros que he encontrado, pero no sabemos o no podría yo decir en qué posición se encuentre dentro de las patologías de tipo neoplásico. Los factores más importantes, en número 1, es fumadores, porque el cigarrillo no solamente afecta a los pulmones, el cigarrillo, el humo del cigarrillo es absorbido a través de los pulmones y se distribuye por todo el organismo. O sea que el fumador tiene una incidencia de cáncer de todo tipo. O sea, todos los tipos de cáncer están incrementados en los fumadores, no solamente el cáncer de pulmón. Y en el caso especial de los fumadores, todas estas toxinas son eliminadas por la orina, donde encuentran una gran concentración, mayor concentración que la que se encuentra en la sangre, y estos no solamente los carcinógenos que inducen el cáncer, o sea que los que producen mutaciones, sino también los promotores, que son los que ayudan a que una mutación prolifere. Todos estos se encuentran en grandes cantidades en el cigarrillo, en el humo del cigarrillo. O sea que el cigarrillo o el fumar es la combinación ideal para la producción de cáncer, porque no solamente inducen el cáncer, inducen la producción de mutaciones, sino que también promueven la división de estas células para que puedan proliferar. Y por supuesto las infecciones crónicas, como el caso de la esquistosomiasis, y los disolventes orgánicos y el tratamiento con ciclofosfamida, especialmente cuando es muy prolongado. El pronóstico depende del estadio de la enfermedad. Si solamente la enfermedad está invadiendo la submucosa, el promedio de vida es 75% en 5 años, pero ya baja en caso de que la infiltración o la invasión llegue a la capa muscular con la... un segundo, por favor. Ok, disculpen. El carcinoma ureterial, como vuelvo a repetir, la incidencia de mortalidad va a cambiar dependiendo de la penetración del tumor, bien sea a nivel de la submucosa, como es el estadio patológico T1, donde la supervivencia es el 75% a los 5 años, 50% cuando invade la muscular, que sería el estadio PT2, y solamente 20% de supervivencia a los 5 años cuando el cáncer ha invadido ya la grasa del perivesical.
También hay otros, la mayor incidencia es el cáncer ureterial, pero seguido en incidencia por el escamoso y el glandular. En los países en desarrollo, como por ejemplo en Egipto, el 75% de cánceres de vejiga son de tipo escamoso, secundario a esquistosomiasis. Esta es una tabla que habría que estudiarlo un poco más en detalle, que la había obtenido de una referencia de una publicación americana en lo que se refiere a la incidencia de cáncer de vejiga en el Perú en 100.000 habitantes. Como ustedes pueden ver, la incidencia aumenta en esta columna de acá. Ustedes pueden ver la comparación entre hombres y mujeres, de que la incidencia también es mayor, mucho mayor en hombres en comparación con mujeres, y que la incidencia aumenta a medida que aumenta la edad de los pacientes. Y ciertas diferencias que hay en lo que se refiere también a el grupo étnico, si son blancos o negros o asiáticos o hispanos. El proceso de carcinogénesis es muy similar al que se presenta en otros epitelios, donde ustedes pueden ver que acá se encuentra representado gráficamente el urotelio normal con una buena maduración de las células que están empalizadas, bastante bien ordenadas, y al final las células umbrella o paraguas también podría llamárseles. Nuevamente, debido a la presencia de carcinogénicos y de procesos inflamatorios, estas células empiezan a presentar nucleolo, que son reactivos, y luego empiezan a transformar la estructura de su núcleo, presentando núcleos bastante grandes, y como ustedes ven, este orden que se había visto normalmente en el urotelio normal se pierde, y las células empiezan a tener ya una pérdida de polaridad, empiezan a distribuirse en cualquier nivel y tienen distintos tamaños, el núcleo se convierte mucho más grande, y por último logran vencer la membrana basal, que sería el elemento limitante para diferenciar en lo que entre carcinoma in situ y el carcinoma invasivo. O sea que estas células, ya cuando empiezan a invadir, son las que tienen capacidad de lograr metástasis posteriores. Las no invasivas, las neoplasias no invasivas, pueden clasificarse de acuerdo a la última clasificación del año 2004 de la Organización Mundial de la Salud en hiperplasia simplemente o atipia, y después atipias que son dudosas, displasias, carcinoma in situ, papilomas ureteriales, neoplasias de potencial maligno bajo, y después las neoplasias de potencial maligno alto, bien sean las no invasivas o las invasivas. Y cuando se trata de invasión, necesitamos definir si invaden solamente la lámina propia, o también conocida como la submucosa, o invasión de la muscularis propia. Para el efecto, el urólogo tiene que hacer exámenes citoscópicos con un citoscopio especial que va a través de la uretra, y ellos pueden ver el contenido de la vejiga para poder hacer biopsias correspondientes. Estas son imágenes obtenidas a través de un citoscopio, donde ustedes pueden ver acá, por ejemplo, una lesión papilar bastante sospechosa que tiene un crecimiento dentro del lumen de la vejiga. También aquí pueden ver otras variantes de lesiones que son más nodulares y ya no tienen el tipo papilar tan frondoso como una coliflor, como en el caso de acá arriba, sino que son otros tipos de lesiones, inclusive planas o con ulceración. El citoscopista a veces no puede definir, o la mayoría de las veces, si estas son lesiones de tipo benigno o maligno, así que lo único que tiene que hacer es tomar muestras de biopsias para que el patólogo las pueda interpretar. Dentro de los puntos, de los aspectos de examen radiológico, la urografía endovenosa puede proporcionar bastante información
en el caso del llenado de la vejiga, de la fase de llenado de la vejiga, después de que ha pasado la fase renal, se llena la vejiga con la sustancia de contraste, y ustedes pueden ver acá una imagen de falta de relleno, o sea, esta es la cavidad de la vejiga que está rellena con la sustancia de contraste, y aquí hay una estructura que no permite el llenado completo, que corresponde, lo más probable, a un tumor de la mucosa de la vejiga. En este otro caso, las tomografías computarizadas también pueden ayudar. En este caso, con contraste también, podemos ver bien el tumor exofítico creciendo dentro de la vejiga, pero además nosotros podemos inclusive aventurarnos a decir que este tumor no solamente está creciendo dentro de la cavidad de la vejiga, sino que también está invadiendo bastante profundamente entre la pared de la vejiga. Podemos inclusive con este examen ver si es que existen nódulos linfáticos. En este caso particular no veo ningún agrandamiento de ningún nódulo linfático, pero eso también puede ayudar bastante al pronóstico del paciente y al tipo de proceso quirúrgico que se debe de realizar. Entonces, una vez que llegamos a la decisión de que debe hacerse una cistectomía, estos son ejemplos de especímenes que se han abierto en la parte anterior en una forma de Y, exponiendo los tumores, en este caso un tumor tipo vegetativo con bastante necrosis, acompañado con también grandes cálculos en la vejiga, que pueden ser factores que ayudan al desarrollo del cáncer. Yo no diría de que un cálculo va a producir algún tipo de mutación para que se produzca el cáncer, pero una vez que la mutación está presente, este tipo de proceso inflamatorio crónico producido por la piedra puede verdaderamente ayudar a que esas células que están ya con mutaciones empiecen a proliferar. Acá tenemos otro ejemplo de otra vejiga, donde el tumor, como ustedes pueden ver, está comprometiendo no solamente la superficie, sino que invade completamente a través del espesor de la pared de la vejiga hasta la parte serosa. Y en este caso ven ustedes los uréteres que posiblemente han estado también obstruidos y produciendo un proceso obstructivo correspondiente. Acá tenemos otro caso que es bastante común y donde pueden ver ustedes la mucosa de la vejiga normal, en esta parte que estoy mostrando con el puntero, que tiene aspecto arrugado, pero con unas arrugas bastante lisas y que se respetan unas a las otras, pero están creciendo estos tipos de papilomas o lesiones de tipo papilar como coliflores. Tenemos acá una de ellas, estoy redondeando con el puntero. Acá también tenemos otra que está bastante grande y una más pequeña y posiblemente otras más pequeñas acá. O sea, estos procesos tumorales a veces son bastante feos. Y un estado bastante avanzado les estoy presentando en una pieza de autopsia donde se ha hecho una disección bastante elegante, en que ustedes ven acá la vejiga urinaria, el útero, la vagina y el recto. En este caso no se ve porque estaría ha sido disecado, pero pueden ver ustedes que el tumor no solamente está invadiendo toda el espesor de la vejiga, sino que también ha llegado a producir invasión de la pared de la vagina. Y si ustedes pueden poner atención donde estoy poniendo la flecha, existe aquí una fístula debido a la necrosis del tumor que ha producido una comunicación entre la vejiga y la cavidad de la vagina. Este es un estadio ya de tipo 4, bastante avanzado, y como ustedes saben, la mortalidad en este caso va a ser muy
la supervivencia, pero mejor dicho, va a ser muy baja después de los 5 años. Yéndonos un poquito ya, regresando a lo que es el urotelio, les quiero mostrar cómo el urotelio se muestra normalmente en una sección de un urotelio normal, donde existe una buena maduración de las distintas capas del urotelio. Generalmente más o menos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, máxima 8 capas. Y la última capa tiene estas células que son más grandes, que ayudan a proteger al urotelio del efecto tóxico de la orina, con tanta concentración de sustancias tóxicas que estamos eliminando. Entonces el urotelio también se protege con estas células, que a veces las podemos confundir con cierta atipia. Algunas células pueden tener ciertos nucleolos, pero nucleolos muy pequeños. En la misma magnificación tenemos ahora otro ejemplo de un urotelio, pero con una atipia reactiva. En cualquier tipo de inflamación, bien sea de tipo bacteriano o traumático, etcétera, las células van a responder produciendo nucleolos, pero también nucleolos pequeños. El núcleo puede ser un poco más grande, pero siempre manteniendo la polaridad. O sea, ustedes ven acá que estas células son paralelas unas a las otras y no tienen ninguna desorganización. O sea, están bastante dentro de los límites normales en lo que se refiere a organización. Pero ya cuando empezamos a tener alteraciones al nivel del DNA, estos núcleos empiezan a verdaderamente tener una atipia bastante ya notoria. Ya no solamente hay la presencia de nucleolos, sino que hay la presencia de hipercromatismo. Cuando ustedes vean hipercromatismo, eso quiere decir que ya el número de cromosomas en la célula está completamente alterado y existe posiblemente un mayor número de cromosomas que no logran arreglarse normalmente como en una cosa de una célula normal, y producen precipitación de la cromatina, especialmente en la parte externa de la membrana nuclear. O sea, y también producen grumos de queratina. Ya no es la queratina fina o granular, sino que ya es la cromatina es ya de grumos y es mucho más gruesa. Y llegamos a las lesiones ya premalignas, que desde el punto de vista biológico no son nada diferentes al cáncer. La única diferencia es de que no ha invadido todavía. Carcinoma in situ es, como su nombre lo indica, una neoplasia maligna, pero que solamente está localizada al sitio donde se ha originado. En este caso, el urotelio es bastante delgado, y esto es un reto para los patólogos, porque cuando vemos un urotelio de grosor normal, lo más probable es de que se pueda hacer reactivo o una atipia o una displasia leve, pero cuando ya es bien delgado, a veces es solamente una capa de células, y es suficiente como para poder identificar la atipia significativa que tiene. Ustedes prácticamente acá ya no encuentran dos núcleos que sean iguales, son completamente diferentes, con gran hipercromatismo. En otro caso, a mayor aumento, ustedes pueden ver que el hipercromatismo también es bastante acentuado, hay bastantes mitosis y ya no hay orden, las células no tienen ninguna polaridad, están ya creciendo en una forma completamente caótica y desordenada. Esto es también otro elemento importante en el diagnóstico de carcinoma in situ, y como ustedes ven, también no hay un proceso de maduración. Las células mitóticas pueden estar inclusive hasta en la superficie del urotelio, confirmando la malignidad. Y les voy a presentar en los distintos diapositivos siguientes distintos casos de carcinoma in situ, principalmente para los colegas patólogos que están viendo, para que puedan ver
las distintas variedades que podemos encontrar de carcinoma in situ. En este caso en particular es un epitelio que bastante denudado y muy delgado, pero que las características citológicas de estas células son definitivamente de tipo maligno, características de lo que es carcinoma in situ. En este otro caso también, otro ejemplo de carcinoma in situ. Ahora, la inmunohistoquímica nos ayuda bastante con el uso de marcadores moleculares, especialmente en el caso de diferenciar, por ejemplo, un urotelio de tipo atípico que podría ser o no ser maligno. Entonces, un elemento de bastante ayuda es la citoqueratina 20, que normalmente, como ustedes ven en esta lámina, se encuentra presente solamente en las células umbrella o células paragua. El resto del urotelio no expresa normalmente citoqueratina del tipo 20. Entonces, por ejemplo, si ustedes se encuentran con un urotelio de este tipo, y desde el punto de vista histológico vemos que hay bastante inflamación, acá abajo la submucosa se encuentra bastante inflamada, con capilares dilatados, inclusive con hemorragia, con extravasación de glóbulos rojos en el tejido conectivo. Entonces, si tenemos duda, entonces aquí en este caso podemos hacer una tinción de citoqueratina 20. Normalmente, como dije anteriormente, debería estar expresada la citoqueratina 20 en las células de umbrella. Pero si encontramos algo como esto, por ejemplo, este sería un urotelio normal. Este simplemente como referencia, no es el caso de la histología anterior. Esto sería un urotelio normal. Solamente las células de la superficie están expresando. Otro elemento que puede servir también de bastante ayuda es el antígeno P53, que es la proteína 53, producto de la expresión del gen 53, que se encuentra solamente en el núcleo. Normalmente las células ureteriales expresan alguna cantidad de este antígeno P53, pero no en muy gran densidad, no en una densidad muy alta. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, este caso de un hombre de 67 años que tiene antecedentes de carcinoma uretelial desde hace 11 años y viene para su control y el urólogo encuentra en la citoscopía una zona un poco sospechosa y hace una biopsia. Y esto es lo que se encuentra en la biopsia, un urotelio atípico, pero que no estamos bien seguros si es que se trata de una displasia o un carcinoma in situ o simplemente de un urotelio normal. La citoqueratina 20 en este caso demostró de que todo el urotelio estaba positivo a esta citoqueratina 20, en contraste a lo que normalmente debería de presentarse solamente las células de umbrella. Este es un diagnóstico de carcinoma in situ. El carcinoma in situ se caracteriza porque expresan todas las células la citoqueratina 20. Y si queremos utilizar el antígeno P53, también es de bastante utilidad, porque si ustedes recuerdan la preparación anterior de un urotelio normal donde había una poca expresión de la proteína 53, en este caso del carcinoma in situ, la proteína 53 se encuentra sumamente incrementada en expresión, con unos núcleos bastante oscuros, básicamente que están determinando la cantidad de expresión de esta proteína. Entonces, el diagnóstico en este caso, pues, es, como vuelvo a repetir, carcinoma in situ urotelial. Y demostrando las ventajas que tiene la expresión de estos marcadores moleculares para el diagnóstico de patología. Algunos laboratorios han sofisticado ya estas tinciones histológicas utilizando distintos tipos de substratos en la misma muestra para poder identificar distintos tipos de antígenos debido a que tienen localizaciones diferentes. Por ejemplo, en este caso se ha hecho una coloración simultánea de la citoqueratina 20 que está en rojo, especialmente tiñendo el citoplasma y la membrana celular de estas células,
el antígeno P53, que está en marrón, que vendría a ser un sustrato mediado por la immunoperoxidasa. El rojo es por fosfatasa alcalina. Y por último, se añade también en algunos casos, en este laboratorio en particular que vende este producto, el antígeno CD44, que también ayuda al diagnóstico de carcinoma in situ, que está en azul. Pasando ya a las proliferaciones de tumor un poco más complicadas, y tratando de evitar extenderme demasiado, vemos que acá un ejemplo de papiloma invertido. Este papiloma invertido es de tipo benigno, es simplemente una proliferación de la mucosa, lo más probable y lo más frecuente como respuesta a un proceso inflamatorio crónico. Y lo más importante es de que el espesor del urotelio que ustedes pueden ver acá es similar al urotelio normal. O sea que hay maduración, no hay casi atipia y se encuentra bastante bien controlado. O sea que el papiloma ureterial, las ramificaciones son bastante pequeñas y lo más importante, ustedes a mayor aumento van a encontrar de que el urotelio tiene un grosor más o menos normal, con una maduración normal de las células ureteriales, con células de umbrela, etcétera, etcétera. Ahora, cuando ya este urotelio es más grueso, pero no existe atipia, o sea que ya estamos entre lo que es no maligno y lo maligno, o sea que esto es lo que se llama estar al borde de la cerca, ni nos caemos para un lado ni para el otro, o sea, estas son las neoplasias ureteriales de bajo potencial maligno. Y se llaman así porque generalmente si se sacan, los pacientes no tienen ninguna complicación de tipo neoplásica y pueden vivir como cualquier otra persona, la expectación de vida es normal. Pero si las dejamos y no se extraen, pueden ser sitios de origen para cánceres posteriores. O sea, por eso es que se les llama de bajo potencial maligno, porque normalmente no son malignas, pero si las dejamos ahí eventualmente por muchos años, entonces pueden convertirse en malignas. Y ya entramos a la parte ya de malignidad. En este caso ya tenemos una estructura papilar con sus centros vasculares, que esta parte no es tumor, sino es generada por el tumor, pero la parte tumoral es esta de acá, donde ustedes pueden ver el urotelio, que tiene atipia, pero es una atipia muy ligera, y lo más importante es que son muy gruesos en lo que se refiere al número de células. Tienen mucho más de 8 capas y son bastante frondosos. La frondosidad también es bastante importante. En comparación con los papilomas más benignos, que la frondosidad del papiloma es más limitada, aquí son muy frondosos y ustedes pueden encontrar ciertos niveles de atipia de las células, pero las mitosis es algo importante también para definirlas, es muy baja, casi no se encuentran mitosis en estos casos, son carcinomas ureteriales de bajo grado, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de la gradación de 1 a 3 serían de grado 1 y no presentan en general invasión. Sin embargo, ustedes ya simplemente al ver esta imagen pueden darse cuenta de que la citología es sumamente más ya heterogénea y correspondiendo a un carcinoma ureterial de mayor potencial maligno, llamados de alto grado. En este caso, de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, sería un grado 3. Pero si ustedes examinan la membrana basal a nivel de alto poder, pueden ustedes ver de que la membrana basal se encuentra intacta y todavía no hay invasión de estas células tumorales en la submucosa. Lo único que encontramos es una buena respuesta inflamatoria, en este caso con eosinófilos, que no tienen nada en particular, a veces son muchos neutrófilos, a veces son eosinófilos, a veces son simplemente
linfocitos o monocitos. Pero ya cuando se encuentra esta neoplasia dentro del tejido conectivo, como ustedes vienen acá, todavía tienen el aspecto papilar sumamente de alto grado, pero ya se ha roto el límite de la membrana basal y se encuentra ya el tumor dentro de la submucosa, indicando de que ya es un tipo de carcinoma invasivo y de acuerdo a la clasificación patológica sería un estadio de T1. Individuos con esta T1 tienen un chance de supervivencia en 5 años del 75%. O sea, hay un 25% de pacientes que eventualmente van a presentar metástasis y van a morir antes de los 5 años. Esto es una fotografía de alto aumento para que ustedes puedan ver las distintas variedades de núcleos que se pueden ver en este tipo de carcinoma uroterial ya con características anaplásticas. En algunos casos, estos carcinomas uroteriales pueden presentar focos de diferenciación que no son de tejido uroterial de por sí. O sea, estos son tumores que presentan diferenciación escamosa. Y esto es muy importante porque los oncólogos, urólogos, les gusta saber, desde el punto de vista de patología, qué tanta diferenciación fuera de lo que es urotelial, diferenciación uroterial, qué tanta diferenciación presenta el tumor, porque cuando el tumor tiene mucha diferenciación de tipo escamosa o de tipo de adenocarcinoma, van a ser más difíciles de tratar y van a necesitar otro tipo de protocolos de quimioterapia. En este caso, otro ejemplo de carcinoma escamoso, también con bastante invasión. Y mencionar un par de palabras acerca de lo que es el electrocauterio o el efecto histopatológico del electrocauterio. Esto es lo que se llama la pesadilla de los patólogos, porque lamentablemente los urólogos, cuando hacen la extracción de un tumor en la vejiga, van a usar un electrocauterio que a la vez que corta el tumor lo va a cauterizar y va a bloquear el sangrado, y nosotros recibimos ese tumor con todos esos artefactos de haber sido quemado, y se presentan preparaciones histológicas como las que les presento en este caso, en esta lámina. El tejido ha sido todo ya alterado por el calor y es muy difícil el poder no solamente diagnosticar qué tipo de tumor es, pero si es que hay invasión o no hay invasión. Acá se ha perdido completamente la estructura histológica y no podemos decir si es que este tumor verdaderamente está invadiendo o este tumor está simplemente chamusqueado, como se dice vulgarmente, por el electrocauterio del urólogo que ha hecho la extracción. Y acá les presento otros ejemplos también de este efecto del electrocauterio, donde ustedes ven que hay tumor en algunas zonas, pero que los bordes no están bien definidos debido al efecto del calor en el tejido. Otro aspecto importante también para considerar es si es que hay invasión de la mucosa muscular o de la muscularis propia. Ustedes recordarán de su histología de que la submucosa puede tener ciertos fascículos de tejido muscular liso, pero que no son verdaderamente de la pared muscular propiamente dicha de la vejiga. Entonces, como es importante determinar para hacer el diagnóstico de estadio de la enfermedad, qué tan profundo es la invasión, a veces la muscularis mucosa puede estar hiperplástica, o sea que ha crecido demasiado y se han producido no solamente fascículos muy delgados, sino que pueden estar un poco más engrosadas y el tumor está invadiendo esos fascículos. Entonces, si es que es muscularis mucosa, todavía es un estadio T1, o sea que no ha entrado a la pared muscular. Pero cuando ya ha entrado a la pared muscular, ya sería de estadio 2, que en la mayoría de los casos es una indicación para una extracción radical de la vejiga. Entonces,
Acá ustedes pueden ver nuevamente la histología del corte de vejiga, y acá en la submucosa es donde se van a encontrar algunos de estos fascículos de tejido muscular liso que no corresponde a la parte más gruesa de la pared muscular. Ahora, lo importante es de que vean ustedes estos vasos sanguíneos bastante grandes que se encuentran en la submucosa, que no son típicos de la capa muscular. La capa muscular puede tener algunos vasos, pero de menor calibre y en menor cantidad en comparación con la submucosa. Y eso también nos va a servir para hacer la diferenciación. Voy a pasar rápido esto de las tinciones de esmudelina, que no sé si lo utilicen allá en Sudamérica. Yo generalmente no la utilizo porque a veces me confunde más de lo que estoy confundido, pero es una coloración que puede identificar los fascículos gruesos que son típicos de la capa muscular propia, como en este caso, en contra de los fascículos de la submucosa, que son muy delgados. Como ustedes pueden ver acá, esta parte derecha del slide tiene identificado fascículos muy delgados correspondientes a la submucosa, y esta parte de acá está identificando los fascículos más gruesos, que son de la capa muscular propiamente dicha. Entonces, si el tumor está solamente acá, entonces hablamos de un estadio de invasión de tipo T1. Pero si ya el tumor está invadiendo esta zona, entonces ya el estado de invasión es el T2. Y estos son algunos ejemplos, como pueden ustedes ver, cómo la capa muscular ha sido teñida bastante intensamente con esta esmudelina. Acá son ejemplos del cáncer invadiendo la capa muscular, donde hay unas células malignas, pero de tipo pequeño, que están metidas dentro de entre las fibras musculares. Aquí al lado derecho tenemos la parte de la submucosa. Esto definitivamente no hay duda de que hay invasión de la capa muscular acá en rojo, y el tumor en estos nidos o grupos de células ureteriales neoplásticas. Y en los casos de cistectomía, ustedes pueden ver cómo el tumor no solamente ha invadido el músculo, sino que ya se encuentra en la grasa perivesical. Esto ya es un estadio de tipo T3, que la supervivencia es más o menos 25% a los 5 años. Acá también el tumor está invadiendo grandemente el tejido graso, típico del estadio T3. El estadio T4 sería ya cuando el tumor está invadiendo la pared abdominal o los órganos como la próstata o el útero, como ustedes vieron anteriormente. Es importante también mencionar si es que hay invasión linfática. Ustedes ven acá un vaso linfático con su endotelio muy delgado y el tumor dentro del ganglio linfático. Acá tenemos otro ejemplo bastante convincente de cómo el tumor está metido dentro del ganglio linfático, del vaso linfático, lo mismo que acá también. Esta es una foto a mayor aumento, donde ustedes pueden ver el vaso sanguíneo mezclado con algunas células rojas y el tumor ya invadiendo el tejido hematógeno, y con las complicaciones posteriormente, por supuesto, de gran probabilidad de que tenga un proceso metastático, como el que se encuentra acá en este ganglio linfático, de una disección de ganglios linfáticos peritoneales que tienen ya alojados el tumor, revelando un estadio ya bastante avanzado. Y para terminar, les voy a enseñar un caso de un carcinoma, ya no de la vejiga, sino de la papila renal, en la pelvis renal, en este caso diagnosticado en un urograma excretor, donde ustedes pueden ver que hay acá un defecto de llenado en esta zona de la papila, correspondiente a un tumor que a la hora de que fue hecha la nefrectomía, el tumor está rellenando prácticamente la pelvis renal, y a la hora que se ha levantado
podemos ver la zona de inserción del tumor que está invadiendo la mucosa y la submucosa de este tejido. Estos son los cortes de congelación, pues generalmente para referencia de los patólogos. No voy a entrar en tanto detalle. Estos son lo que se recomienda para cortes de congelación en tumores de la vejiga, cuándo se debe usar y cuándo no. El examen macroscópico de estos especímenes, vamos a examinar nosotros tumores extraídos a través de la uretra o dentro de la misma cistectomía, y qué es lo que tenemos que hacer en caso de estos. Lo importante que yo quiero enfatizar que debemos siempre pesar los tumores que vengan extraídos a través de la uretra, porque el medirlos es bastante arbitrario. A veces estos tumores son gelatinosos, son muy friables, parece una especie de pedazo de mermelada, que el medirlo no tiene mayor valor. Sin embargo, lo que se recomienda es el peso. El peso va a darnos una mejor información del verdadero tamaño del tumor en ese sentido. Y después, aspectos que debemos de mantener siempre a consideración cuando se hace una inspección macroscópica de la cistectomía, y lo que yo siempre recomiendo es de que se tomen fotografías, porque a veces hacemos la disección y hacemos todos los cortes, el espécimen de la cistectomía termina todo cortado, todo completamente desintegrado, y a veces a los 2-3 días que estamos viendo las láminas queremos hacernos alguna pregunta en referencia al examen macroscópico, y ya se ha perdido todo el contexto en el tumor, en el espécimen. En cambio, si vemos las fotografías antes de la disección, podemos tener una mejor idea de cómo era el tumor en el momento en que llegó a la sala de patología. Estos son los distintos aspectos a considerar en la inspección de la vejiga, y estas son las secciones que deben de utilizarse para el examen histológico en los casos de vejiga urinaria. No solamente secciones del tumor, para secciones distintos sitios de la vejiga, inclusive si no tienen ninguna abnormalidad. La próstata nosotros la enviamos al laboratorio de próstata, y tiene que también diagnosticarse en forma complementaria y examinar siempre todos los ganglios regionales que pueda haber dentro de la vejiga. Otros aspectos también importantes para los patólogos, y esta es la clasificación final que tenemos que hacer para que tenga una correlación clínica patológica y poder darle al urólogo y al oncólogo una predicción en lo que se refiere al pronóstico de estos pacientes, dependiendo del tipo de tumor que se ha diagnosticado. Estas son las clasificaciones de tipo patológico desde el punto de vista del tumor, desde el TA a T3B o T4A, que vuelvo a repetir, son cuando ya invade otros órganos, y la presencia de metástasis, que se denominan con la letra N, de nódulos linfáticos, y la presencia de metástasis a distancia, por ejemplo a pulmón, etc. Estos son otros tumores de la vejiga, simplemente para complementar, que se encuentran distribuidos en menos del 10% de los casos de tumores de vejiga. Y al final ya tenemos aspectos histológicos que lo voy a dejar a ustedes para que lo discutan ya personalmente, porque la citología también es bastante importante en el diagnóstico de patología urinaria, y la presencia de distintos tipos de células que nos pueden dar el diagnóstico. Un buen examen citológico puede ser tan valioso como una biopsia, y muchas veces no lo sabemos hacer. Hay que saber tomar la muestra para poder tener una buena cantidad de material o de células que se puedan identificar y dar un diagnóstico más definitivo. Simplemente estoy pasando las diapositivas en forma rápida para que vean los distintos casos de citología en los distintos tipos de tumores que se puedan diagnosticar simplemente con un buen examen de Papa Nicolau del sedimento de orina.
Un elemento importante que hemos introducido en la cirugía es que cuando se saca la vejiga, se crean nuevas vejigas con pedazos de intestino, y la orina que viene de esas vejigas o neovejigas van a tener características citológicas muy especiales. Estos son los distintos tipos de cistotomía radical con distintas modificaciones de conductos ileales. Entonces vamos a tener células que normalmente no se encuentran en la orina, que vienen del intestino, de la mucosa intestinal, y el patólogo tiene que estar preparado. Y estas son las distintas requisitos que hay que dar en lo que se refiere a cómo informar un reporte citológico para que haya una buena correlación con el estado clínico de los pacientes. Aspectos de genética también, simplemente mencionarles que la presencia del antígeno P53 es bastante útil, como mencioné anteriormente. Esta es una expresión normal del antígeno P53, y esta es la expresión mediana, y esta es una expresión ya más incrementada del antígeno P53, que nos ayuda también al pronóstico del tipo de tumor. O sea, no solo la morfología, sino la cantidad de estos marcadores tumorales, como acá por ejemplo, en sobreexpresión sumamente invasivo, este tumor con una gran expresión del antígeno P53. Y al final mencionar el estudio por fluorescencia de hibridación in situ, donde podemos estudiar distintos cromosomas que normalmente en células normales deben encontrarse en parejas. Como ustedes ven acá, aquí hay un estudio de 4 genes diferentes que están descritos en el texto con colores diferentes. O sea, lo normal es encontrar 2 genes de cada uno. Pero cuando existe una presencia desproporcionada, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 genes o 4 señales de este gen, y no tenemos la ausencia de la expresión de un gen, en este caso del amarillo, esto ya es atípico y es diagnóstico de malignidad. Acá otro ejemplo, en la parte de arriba tenemos en la citología unas células normales con normal expresión de los genes con sus correspondientes pares, y en la parte de abajo tenemos células malignas con una expresión desproporcionada de estos genes por el proceso neoplásico que están experimentando. Muchas gracias por su atención, y estoy encantado de poder resolver cualquier pregunta que puedan tener después de haber visto este video, dirigiéndome un correo electrónico a francisco.larrosa@ucdenver.edu. Adiós, gracias.